Hermanos, vamos a seguir nuestro estudio en Juan capítulo 8 y vamos a mirar hoy desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Y en lo que están volteando sus páginas para llegar aquí, lo que vamos a estudiar aquí esta mañana es el relato de la mujer acusada. Y si se acuerdan, es esa mujer que fue sorprendida. La Escritura dice en el mismo acto del adulterio. Y lo que pasa es que vemos que los líderes religiosos la arrastran y la ponen en medio del polvo delante de toda la multitud para juzgarla y para condenarla. Entonces, por modo de introducción, quiero darles un breve repaso de lo que habíamos estudiado la semana pasada en Juan capítulo 7, desde el versículo 45 hasta el versículo 53. Si se acuerdan, vimos como los fariseos y los saduceos, los líderes de la religión y los principales sacerdotes, habían enviado a guardias o alguaciles para arrestar a Jesucristo. Y si se acuerdan, los guardias habían regresado impresionados, dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y también estudiamos que Nicodemo, uno de los líderes y maestros principales del Sanedrín, se levanta valientemente y dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Pero en lugar de escuchar a Nicodemo, el resto de la gente, los líderes, se burlaron de él. Y le dijeron, también tú eres de Galilea. Y así fue como terminamos el último capítulo, capítulo 7. Vemos que los corazones de la gente están endurecidos hacia el Hijo de Dios, llenos de orgullo, pero vacíos de la gracia de Jesús. Y es precisamente en este contexto donde empezamos a estudiar aquí Juan capítulo 8, y lo que vamos a ver hoy es básicamente la revelación de la ternura y el amor de Jesucristo. Para ilustrar esto, quiero por un momento empezar con una imagen. ¿Podemos ver la imagen del artista? Si pueden disminuir la luz por un momento. Había un artista que pintaba retratos en el parque. Y un día un hombre callejero se le acercó. Era un hombre adicto, un hombre sucio y un hombre deprimido. Y le dijo al artista callejero, ¿podrías pintarme? Y el artista lo miró y le sonrió y respondió, sí, pero te voy a pintar como yo te veo. Y al terminar, el hombre callejero vio el retrato y comenzó a llorar. Y dijo, ese no soy yo. Y el pintor contestó, sí lo eres, solo que nunca te habías visto con ojos de gracia. Y familia, así mismo es con nuestro Dios. Lo que nuestro Dios hace es que Él no pinta lo que la gente ve. Dios pinta lo que el Padre ve a la luz de la redención. Y esta mañana, con eso en su mente, quiero que entendamos que en Juan capítulo 8 estamos viendo que Jesucristo pinta el retrato de una mujer caída en pecado, pero la pinta a la luz de la redención. Vamos a leer los 11 versículos, San Juan capítulo 8, versículo 1 hasta el 11. Del polvo a la gracia. Dice la Escritura que Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado, él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y la mujer dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más.
Una historia, un relato poderoso aquí que vemos en la palabra de Dios, y vamos a empezar primero en el versículo 1 y 2, lo vamos a leer otra vez. Nos dice que Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y dice que todo el pueblo vino a él y sentado él, Jesús, les enseñaba. Ahora, en esta porción de la escritura, el texto no nos dice explícitamente que Jesucristo oraba en el monte. Pero lo que vemos es que a través de la Biblia, ese era el patrón de su vida. Y lo que vemos aquí, hermanos, es que Jesucristo en su ministerio terrenal nos provee a nosotros, a ti y a mí, una ilustración de la conexión necesaria entre la comunión que un creyente tiene con Dios y la manera en que tú y yo ministramos a la gente. Ahora, cuando usamos esta palabra ministrar aquí, todos somos ministros de la palabra de Dios. Quizás no todos estamos en un púlpito predicando o sirviendo la misma capacidad, pero la Escritura dice que cada uno somos ministerios del Evangelio de Jesucristo. Y la manera en que nosotros reflejamos eso a través de nuestra comunión íntima con Dios es cuando nosotros no solamente estamos recibiendo de nuestro Dios, pero con ese mismo poder, esa vida de Dios que mora en nuestro interior, es lo que nos capacita para amar a la gente. Es lo que nos capacita para servir, para poder enseñar y compartir lo que Cristo es. Y obviamente no solo en palabras, pero para poder reflejar a través de nuestras acciones la vida de Dios. Y quiero que veamos varias escrituras de apoyo. Quiero que noten aquí la conexión entre la oración privada y el ministerio público de Jesús. Miren lo que dice en Lucas capítulo 21, versículo 37. Dice que durante el día, hablando sobre Jesús, él enseñaba en el templo, pero salía por la noche y se quedaba en el monte llamado de los Olivos. Otro ejemplo, Lucas 22, versículo 39, miren lo que dice aquí. Jesús salió y como de costumbre se fue al monte de los Olivos y los discípulos también lo siguieron. Entonces cuando Juan en nuestro texto de hoy dice que Jesús se fue al monte de los Olivos, nosotros entendemos que por su costumbre Jesucristo iba al monte de los Olivos para orar. Y podríamos decir, hermanos, que Jesucristo iba para recargar su espíritu privadamente antes de volver al ministerio público. Y es importante notar esto también, entendiendo lo que acaba de pasar en el capítulo 7, el orgullo de la religión, el rechazo del Hijo de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Jesucristo? Jesucristo fue directamente a la oración. Y miren lo que dice en Marcos capítulo 1, versículo 35. Dice, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y ahí oraba. Y me encanta lo que el gran predicador inglés Charles Spurgeon dice sobre esta porción de la escritura que estamos estudiando hoy. Dice que la oración de Cristo era el secreto de su poder público. El monte de oración prepara al hombre para el valle de batalla. Y nosotros como cristianos tendríamos que afirmar la misma cosa. Cuando hay un poquito de oración en nuestra vida, solamente hay un poquito de poder. Pero cuando tú y yo somos hombres y mujeres que tenemos una vida consistente, privada de oración, y no estoy hablando sobre una cierta cantidad, estoy hablando sobre la disciplina de pasar esos tiempos en solitario con nuestro Señor. Lo que vemos, hermanos, es que nuestra vida es más efectiva y que podemos vivir nuestra fe cristiana con un poder y una capacidad que solamente puede venir de Dios. Y es importante notar que antes de hablar con la gente, estamos hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero acuérdense que Jesucristo en su humanidad era 100% Dios y 100% hombre. Y por eso nosotros cuando estudiamos los evangelios y la vida de Jesucristo, podemos ver este patrón y podemos decir, este patrón es un ejemplo de lo que tú y yo necesitamos hacer para poder vivir una vida efectiva, un cristianismo que tiene influencia y poder y la capacidad de no solamente predicar con palabras, pero predicar con acciones.
Yo no puedo hacer eso por mi propia fuerza. Tú no puedes por tus propias fuerzas. Pero Dios nunca nos dijo que nos iba a dejar solo. La palabra de Dios dice, yo nunca te voy a dejar. Amén. Nunca te voy a desamparar. Siempre estaré contigo. Y lo que hace la oración en nuestra vida es que nos hace más conscientes de la presencia de Dios y remueve los obstáculos que tú y yo ponemos entre nosotros y Dios para que Dios tenga la libertad de fluir más libremente a través de cada uno de sus hijos. Entonces lo que vemos aquí como aplicación práctica es que antes de hablar con la gente, Jesús hablaba con el Padre. Antes de enseñar en público, Jesús se fortalecía en privado. Y Jesucristo no iba al monte para escaparse de la gente. Jesucristo iba al monte porque ese era su lugar privado de oración para alinearse con Dios Padre. Y hermanos, si Jesús siendo Dios en carne humana tenía que vivir una vida llena de oración, ¿cuánto más necesario en tu vida y en mi vida? Y quiero decir esto sobre este tema, hermanos, orar en público es importante. Por eso tenemos oración en la iglesia, noches de oración, noches de alabanza, diferentes oportunidades donde nosotros podemos unirnos y orar como una comunidad. Pero la prioridad de la oración en la vida del discípulo es la oración que tú y yo tenemos en lo privado con nuestro Señor. Porque hermanos, es en lo privado donde tú y yo encontramos lo que necesitamos de nuestro Dios. Y es solamente cuando esa oración privada se vuelve la prioridad suprema de nuestra vida que tú y yo podemos realmente decir que la voz de Dios es mi guía. Que la voz de Jesús, yo empiezo a reconocer más fácilmente la voz de mi pastor Jesús. Y lo que pasa cuando estamos en comunión íntima, hay un patrón de comunión privada con nuestro Dios, empezamos a reconocer si otra voz te empieza a hablar y no es la voz de Jesús, tú te das cuenta ahí mismo y tú dices, esta no es la voz de mi pastor. Quiero darles algo para ilustrar este tema porque esto, hermanos, es uno de los principios más importantes de la vida del cristiano. Si solamente se llevan una cosa hoy de este mensaje, que sea esto, hermanos, porque esto tiene poder para cambiar tu vida cotidiana y tu experiencia cristiana. Podemos ver la imagen del cerebro, por favor. Miren este cerebro por un momento, 6,200. Hay estudios científicos de neurociencia, estudios que dicen, por lo general, que el ser humano tiene a un promedio de 6,200 pensamientos cada día. Quiero que piensen eso por un momento. 6,200 pensamientos. Y los estudios que han determinado esto no distingue entre creyente o no creyente, son estudios generales realizados con personas de la población general. Esto no tiene un enfoque religioso. Entonces, si estos estudios dicen que para ti y para mí, por lo general hay un promedio de 6,200 pensamientos distintos por día, ponle que estás durmiendo 8 horas al día y estás despierto por 16 horas. Son 6 a 7 pensamientos distintos que tú estás teniendo por minuto. Y lo que pasa es que los mismos pensamientos día tras día empiezan a formar un patrón en tu vida. Y ese patrón se forma basado en los tipos de pensamientos que dominan tu cerebro. Y lo que tú vas a ver, lo que yo veo en mi vida, es que basado en esos pensamientos que yo tengo, hay un patrón que yo experimento en mi vida. Entonces les pregunto esta mañana, hermanos, ¿cuál es ese patrón? Pues depende de los tipos de pensamientos que están dominándome día tras día. Podría ser que es un patrón de batallas o quizás es un patrón de victorias. Podría ser que es un patrón de vida de temores o quizás es un patrón de vida de paz. Podría ser que es un patrón de vida de aflicciones o quizás es un patrón de vida de gozo.
La victoria de la fe cristiana, hermanos, siempre empieza en la cabeza. Porque la mayoría de la batalla que tú y yo tenemos en nuestra vida cotidiana, la batalla espiritual, es una batalla de creer lo que Dios ha dicho sobre nosotros en vez de creer todos los otros pensamientos que desean dominarnos. Y se podría decir que para todos nosotros, incluyéndome a mí, cuando no tenemos un patrón de paz, de victoria y de gozo en nuestra vida, es porque esos malos pensamientos, los pensamientos negativos, están ganando la batalla. Y hermanos, en este tema, la responsabilidad para cambiar ese patrón en nuestra vida, quiero que esto quede claro, esa responsabilidad Dios la ha puesto en nuestras manos. Es mi responsabilidad y es tu responsabilidad para identificar esa batalla, para darte cuenta de esos patrones. Y la Escritura dice que debemos renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Y lo que es interesante cuando estaba preparando esto y leyendo este estudio es que la ciencia confirma lo que la palabra de Dios ha dicho desde hace siglos. Que lo que tú y yo pensamos continuamente termina formando un patrón, sea bueno o malo, en nuestra vida. Y la neurociencia observa el patrón, pero solamente la Biblia ofrece la solución. Y la solución es renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Miren lo que dice en Proverbios capítulo 23, versículo 7. Dice que porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que tú y yo pensamos es lo que tú y yo empezamos a actuar y lo que creemos sobre nosotros mismos. Pero la solución está aquí. Todos conocemos esta escritura, Romanos 12, 2. La segunda porción nos dice, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Y lo que esto significa para nosotros es que cuando renovamos nuestra mente con la verdad de Cristo, esos miles de pensamientos que todos tenemos diariamente comienzan a alinearse con quién somos en Él, en vez de alinearse con nuestros temores, con nuestros fracasos o con los dardos del enemigo. Y por eso vemos una y otra vez que la exhortación en la Biblia no solamente es ser lavados, pero tener un enfoque en lo eterno y en lo celestial. Miren lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 8. Miren la primera palabra, concéntrense, enfóquense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que seamos renovados por la palabra de Dios y que permitamos que sea la palabra de Dios lo que está influyendo de manera más grande en mi vida cotidiana para que mi vida pueda reflejar estas cosas que son bellas, admirables, excelentes y dignas de alabanza. Y cuando el creyente está llenando su mente con la palabra de Dios y el creyente está formando un patrón, otra vez, yo no les di un tiempo específico. Porque quizás tú estás pasando 5 minutos en privado antes de ir al trabajo, pero esos 5 minutos que tú pasas con el Señor en la privacidad de tu habitación son 5 minutos sinceros y íntimos con tu Dios. O quizás tú estás retirado y no tienes que ir al trabajo y tú tienes la libertad de por la mañana pasar media hora, 1 hora, 2 horas con nuestro Dios. Quiero que sepan que no es necesariamente un tiempo específico. Gloria a Dios si tienes más tiempo. Pero el poder en la vida cristiana para dominar en tu mente lo que el enemigo y lo que tus malos pensamientos quieren hacer, siempre procede de estas dos cosas. De tú y yo tener un patrón consistente de una vida privada de oración sincera y humilde ante nuestro Señor, y de tú y yo tener un patrón de venir a la palabra de Dios para que Dios lave nuestra manera de pensar. ¿Cuántos aquí dirían que esta mañana ahora mismo están teniendo pensamientos negativos? Yo lo puedo ver. Amén, gracias por su honestidad.
Nos llega a todos, hermanos. Y quiero decir esto también, quiero ser muy práctico, porque yo creo que hay veces en nuestra vida cristiana donde tú y yo, y me voy a usar como un ejemplo, hay esos momentos donde uno puede decir, pero ni siquiera me siento que puedo orar por la manera en que me siento atacado por la obra del enemigo. O siento que ni siquiera me puedo concentrar. ¿Qué hago en esa situación? Pues el Señor nos ha dado varias cosas que son armas poderosas espirituales, disciplinas de la vida del cristiano. Cuando una persona se siente como que no puede leer la palabra en ese momento para renovar su mente y quizás no sientes que estás conectando con Dios porque te estás confundido o estás desorientado, empieza a alabar a tu Dios. Pero ¿qué pasa si no me siento como alabar? Pues la alabanza a nuestro Dios no se basa en nuestros sentimientos, se basa en la verdad. Dios es digno de mi alabanza si yo lo siento o no. Y es solamente cuando tú y yo estamos tomando estas decisiones intencionales en nuestra vida cotidiana, Dios, yo voy a buscar de tu cara, oh Dios de Jacob, hasta que te encuentre. Mis pensamientos no voy a permitir que estos pensamientos me nieguen vivir mi vida en la presencia de mi Dios. Y lo que pasa es que tú empiezas con todo tu corazón a buscar, a anhelar la presencia de tu Dios, sea a través de la palabra, sea a través de la oración, sea a través de la alabanza. Y Dios te honra cuando tú estás dispuesto a hacer eso. Porque ya no eres la persona, y esto nos pasa a todos, que se da por rendido porque no te sientes como que quieres leer la Biblia. O no te sientes como que quieres orar o alabar. Yo no siempre me siento como que quiero alabar cuando estoy aquí adelante, pero yo sé que eso es lo que Dios desea de mí. Y algo pasa cuando mis sentimientos ya no dominan mi fe y yo empiezo a expresar mi fe a mi Dios y es algo privado, estoy alineado con Él y el Señor me trae una gran libertad, hermanos. Y eso es lo que Dios hace en la vida de todo cristiano si estás dispuesto a hacerlo de esa manera. Amén. Entonces, otra vez sobre este tema, cada pensamiento, acuérdense, 6,200 pensamientos en nuestra mente diariamente. Los pensamientos son como una semilla. Y si nosotros estamos viviendo con ese patrón de plantar pensamientos o semillas correctas, la palabra de Dios dice que tú y yo vamos a cosechar pensamientos llenos de fe, llenos de esperanza, llenos del Espíritu de Dios y la obra de Dios. Pero si los pensamientos negativos que nos llegan a todos son lo que empiezan a encontrar un hogar en nuestra mente, un nido, pon un nido para ilustrar. Si tú le das un nido a ese pensamiento, lo que pasa es que esos pensamientos empiezan a controlar tu mente y empiezan a controlar tu vida. Y otra vez, esa responsabilidad de decidir si ese pensamiento va a encontrar un hogar en ti, esa responsabilidad Dios se la ha dado a cada creyente individualmente. Entonces, ¿qué tengo que hacer esta mañana si puedo ser sincero y decir que esta mañana yo estoy batallando en mi mente? Estoy batallando porque estos pensamientos negativos me llegan y me siento como que ni siquiera me puedo concentrar en las cosas de Dios. Pues la palabra dice que tú y yo debemos traer cautivos los pensamientos de Dios. Quiero darles algo práctico y sembrar los pensamientos de Jesús. Otra vez, lo digo una vez más, esto no es algo que pasa automáticamente. Esto ni siquiera es algo que nuestro Dios hace por nosotros. Y por eso hay tanto ataque en esta área, hermanos. Porque el enemigo sabe que si te puede dominar en tu manera de pensar, puede dominar tu vida. Pues, ¿qué tengo que hacer? Vamos a ser prácticos. ¿Cómo tomo esos pensamientos cautivos? Vamos a ser prácticos. Si tú estás luchando, dudando, lo que sea, y estás teniendo ese ataque espiritual sobre tu mente, tú llevas esos pensamientos cautivos en obediencia al Señor. Y la manera en que tú haces eso es que vienes a tu Señor Jesucristo y empiezas a platicar con Él sobre cualquier pensamiento, sea lo que sea. Y después tú empiezas a escudriñar lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la Escritura sobre este tema específico?
Y ya cuando tú encuentras lo que dice la Escritura, sea la exhortación, el mandamiento, el ánimo que Dios nos da, ya tú puedes como un discípulo entender la cura que Dios ha proveído para ese tipo de pensamiento. Y muy importante esta porción, hermanos, es determinar ese pensamiento que me está empezando a controlar o dominar mi mente, ¿es basado en hechos factuales o es basado en imaginaciones? Porque les digo que la mayoría de esos pensamientos negativos que nos empiezan a controlar ni siquiera son basados en la verdad. Son basados en cosas que no van a pasar, imaginaciones de nuestra propia mente o del enemigo. Y cuando entendemos eso, entonces tú y yo podemos elegir a no permitir que esos pensamientos negativos permanezcan y crezcan en nuestro ser. Y lo que podemos hacer como cristianos, discípulos, es obedecer y enfocarnos en la verdad de nuestro pastor Jesucristo. Amén. Entonces sigamos en el versículo 3 hasta el 6. Dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Entonces quiero que se imaginen por un momento conmigo esta escena. Los líderes vienen ahí, tenemos a toda la gente religiosa, los líderes de la religión, Jesucristo y sus discípulos y la gente alrededor. Y los líderes le dicen a Jesucristo, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y no sabemos si la mujer tenía ropa o cómo la habían arrastrado ahí. Pero lo que sí sabemos es que no había privacidad y que no había misericordia. Y lo que sí sabemos es que ellos la arrastran en el polvo frente a todos. Y noten que no es para restaurarla, es para usarla a ella como un objeto de vergüenza y como una arma contra Jesús. Y se podría decir que lo que ellos hicieron fue que usaron la ley de Dios como una piedra y no como un espejo. Y es importante notar que sí, ellos citaron correctamente la ley de Moisés, Levíticos 20:10 y Deuteronomio 22 hasta el 24, y no puse la escritura ahí, pero la aplican incorrectamente. Porque la ley en el Antiguo Testamento decía que debían ser juzgados el hombre y la mujer, sin favoritismo. Y noten que sin embargo aquí solamente traen la mujer. ¿Y por qué es importante? Porque ahí vemos, esto revela la hipocresía de la religión de la gente de ese día. Porque querían defender la ley, pero ellos mismos, los líderes y los maestros de Israel, estaban violando la justicia de Dios. Y en el contexto teológico, ellos buscaban tenderle una trampa a Jesús, porque imagínense esto por un momento, si decía, sí, apedréenla, entonces parecía que Jesús estaba yendo contra el gobierno romano que prohibía ejecutar a una persona sin permiso. Y si él decía no la apedreen, entonces parecería que Jesús estaba yendo contra la ley de Moisés. Entonces lo que pasa es que ellos querían forzarlo a elegir entre la ley y la gracia. Pero Jesucristo, la Escritura dice, es el cumplimiento perfecto de ambas cosas. Y me encanta lo que uno de mis comentaristas favorito, David Guzik, dice sobre este tema. Ellos querían exponer una contradicción en Jesús, pero Él expuso la contradicción en ellos. Versículo 6, noten lo que nos dice aquí, que Jesús se inclinó y escribía en la tierra con el dedo. Esta imagen, hermanos, es poderosa. Imagínense por un momento Jesucristo inclinado ahí, todo el pueblo y los líderes lo están mirando y Jesucristo está inclinado escribiendo sobre la tierra. Y no sabemos lo que Cristo estaba escribiendo en la tierra, hay mucha especulación,
Pero la imagen que vemos ahí es que el mismo dedo que escribió los mandamientos en piedra en Éxodo 31:18, ahora ese mismo dedo está escribiendo en el polvo. Y les voy a enseñar. En el monte de Sinaí, Dios escribió la ley de Dios que revela el pecado. Y la ley es santa, la ley es buena, la ley es un reflejo de la santidad y la justicia de Dios. Pero todos sabemos que la ley no justifica. El propósito de la ley es señalarnos a Jesucristo. Miren lo que dice en Éxodo capítulo 31, versículo 18. Dice que cuando él, hablando de Dios, terminó de hablar con Moisés en el monte Sinai, le dio las 2 tablas del testimonio. Tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Y el texto aquí deja claro que fue el dedo de Dios, Etzba Elohim en hebreo, quien escribió la ley de Dios en las tablas de piedra. Ahora quiero que miren otra vez Juan capítulo 8, versículo 6. Miren lo que dice. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Ahora, si tú estuvieras aquí, tú fueras judío, tú verías esta conexión sin ningún problema, pero nosotros estamos 2000 años removidos del contexto judío. Lo que vemos aquí es que Juan es el único autor que menciona que Jesús escribe algo con su dedo. Y si tú fueras judío criado a través de la ley de Moisés, entendiendo todos los relatos del Antiguo Testamento, tú entenderías la conexión que Juan está tratando de hacer aquí. Que el mismo dedo divino que escribió los mandamientos sobre las tablas de piedra, ese mismo dedo divino ahora escribe en el polvo del templo. Quiero enseñarles una imagen que yo creo poderosamente resume todo el evangelio en esta porción de la escritura, Juan capítulo 8. ¿Podemos verlo un momento? Miren aquí el resumen del evangelio. En el monte de Sinai, Dios escribe la ley en piedra. En el templo en Jerusalén, Jesús escribe la gracia en polvo. En el monte Sinai, la ley revela el pecado. En el templo en Jerusalén, la gracia cubre el pecado. En la piedra vemos juicio inquebrantable. En la tierra vemos misericordia que restaura. En la ley vemos el dedo de Dios condena. Y ahora vemos el mismo dedo de Jesús que ahora perdona. Y es importante entender que la ley fue escrita donde nada se puede borrar. Pero la gracia fue escrita donde todo puede ser limpiado. Y el ser humano que ha sido revestido, la persona que ha recibido a Cristo Jesús, la Escritura dice que tú eres el objeto de la misericordia de nuestro Dios. Amén. Me encanta lo que el predicador inglés Charles Spurgeon dice sobre este tema. Dice, el mismo dedo que grabó las leyes en piedra, ahora escribe sobre polvo, mostrando que la gracia puede borrar lo que la ley condena. Bajo la ley en el monte de Sinai, Dios escribió su ley en piedra para mostrarnos nuestra culpa. Ese es el propósito de la ley. Pero en el templo Jesucristo escribió en el polvo para mostrarnos su gracia. Otra vez, la piedra no se puede borrar, pero en el polvo sí. Pues, ¿qué significa esto, hermanos? Es una ilustración poderosa del Evangelio y de la gracia de Dios. Significa que en Cristo lo que estaba escrito en tu contra, Él lo ha borrado. Miren lo que dice en Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14. Dice, antes ustedes estaban muertos, pues eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios. Pero ahora Dios les ha dado vida junto con Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. Miren lo que dice, versículo 14. La ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. La palabra de Dios dice que la ley, los mandatos, lo que estaba escrito contra ti y contra mí ha sido anclado en esa cruz. Y que Cristo fue el que murió para recibir
el castigo por todos nuestros pecados. Y me encanta lo que dice en Romanos capítulo 8, versículos 33 y 34, hablando sobre este tema. Acuérdense que la ley condena, pero Cristo justifica. Y Cristo es el mismo juez de todo el mundo, pero Cristo es el que nos ha justificado. No sé si toman el tiempo para evaluar eso y para meditar en esa verdad. Es una verdad poderosa, hermanos. El mismo juez es el que justifica. Y dice aquí en Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién va a acusar a cada persona que ha venido a Dios en arrepentimiento y fe? Dice, si Dios mismo es el que justifica. La palabra justifica significa que Dios te ha declarado 100% justo, aceptado en el amado. Dice, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí más aún el que resucitó. Y lo que Pablo está diciendo aquí prácticamente es que si Dios ya te ha declarado justo, nadie tiene el derecho de volver a señalarte. Porque el juez del universo no solamente te perdonó, la Escritura dice que Él te adoptó y que ahora tú eres parte de su familia. Y el mismo Cristo que murió por tus pecados es el mismo Cristo que ahora mismo está a la mano derecha del Padre, a la diestra del Padre. La Escritura dice, siempre intercediendo por ti y por mí. Y entonces cuando viene el acusador a decirle, tú sabes lo que esta persona ha estado haciendo, Jesucristo está diciendo, Padre, ese me pertenece a mí. Y no significa que vivimos una vida sin arrepentimiento. Lo que significa es que vivimos una vida sin condenación eterna divina. Catacrinos, por eso Cristo dijo en la cruz, tetelestai, es acabado. Ya lo que Cristo hizo en esa cruz es por toda la eternidad. Por eso el enfoque de la Escritura, hermanos, siempre es el favor inmerecido de Dios y lo que Dios ha hecho. Porque cuando tú y yo entendemos que la ley no nos puede condenar, ya no caminamos con esas cadenas que quizás nos hemos puesto por la misma religión, o que es el enemigo que constantemente nos está diciendo, tú no eres digno, tú no eres bueno, Dios no te ama, tú no sirves para nada. Y Cristo nos ve como ese hombre que le dio ese retrato al hombre en el parque y dice, tú te ves de esa manera, pero yo veo lo que tú vas a hacer un día. Yo veo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y les digo que solamente cuando nos empezamos a ver de esa manera en ese retrato, no somos personas perfectas, somos vasijas rotas, somos personas que Dios quiere llenar con la gracia de Dios. Pero cuando nos empezamos a ver de esa manera, donde en nuestra vida cotidiana podemos decir, Dios, mi vida no es una vida perfecta, pero estoy tan agradecido por lo que tú estás haciendo en mi vida hoy. Ya no soy quien era antes. Quizás no soy quien quiero ser. Ninguno de nosotros diría que estamos exactamente donde queremos estar. Pero Dios no nos ha llamado a vivir siempre oprimidos, deprimidos, pensando en las cosas negativas. Dios nos ha llamado a vernos como Él nos ve y a seguir caminando hacia el cielo con nuestra cabeza alzada y con un patrón de victoria en nuestra vida. Amén. Mientras otros siempre nos recuerdan de nuestro pasado, es Jesús el que le dice a su Padre, ya fue pagado, ya fue perdonado y ya fue cubierto. Y es cuando entendemos que no hay condenación, Romanos capítulo 8, versículo 1, en Cristo Jesús, que nosotros podemos realmente vivir con un patrón de libertad y esa voz del enemigo ya no me puede dominar. Les doy una ilustración por un momento. Un hombre llegó a su pastor y le dijo, pastor, si la gente supiera todo lo que yo he hecho, no me dejarían entrar en la iglesia. Y el pastor lo miró con ternura y le respondió, si Jesús te dejó entrar en su presencia, ¿quiénes somos nosotros para cerrarte la puerta? Amén.
No importa tu pasado, no importa tus pecados, no importa el tipo de vida que has vivido, no importa las luchas, los errores, los daños que tú has causado. Lo importante es que tú vengas a Jesucristo, que tú vengas al que te ama, que tú vengas al que te puede restaurar, al que te puede dar una nueva identidad, una nueva vida, al que puede cambiar tus aflicciones por gozo, al que puede cambiar tus temores por paz, al que te puede llenar con agua viva y su presencia, para que tu vida sea un testimonio de la gracia de Dios. Es a Cristo por quien estamos aquí hoy. Estamos aquí para ver a nuestro pastor. Amén. Y si no has venido a Cristo, ven a Él. No esperes más. Si tú estás aquí y no has venido a Cristo Jesús, ven a Él esta mañana. Versículo 7, San Juan 8:7, y como insistieran en preguntarle, dice que Jesús se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ellos. Entonces aquí vemos que los fariseos, los líderes, seguían presionando a Jesús, querían una respuesta inmediata de Jesús. Pero noten que cuando Él se levanta y pronuncia estas palabras, todo cambia. Él dice: el que esté sin pecado, que sea el primero de arrojar la piedra. Y en la lengua original, en el griego, la palabra sin pecado significa sin haber fallado nunca, ni siquiera en pensamiento. Ni siquiera en pensamiento. Y acabamos de hablar de 6,200 pensamientos que tenemos por día. Pues ¿qué vemos aquí? Que Jesucristo revela el estándar divino de santidad perfecta. Y también a la misma vez entendemos que nadie califica, que todos somos culpables y que todos necesitamos favor inmerecido de nuestro Dios. Por eso la Escritura dice en Romanos 3:10 al cristiano, a la persona, la Escritura le dice: acuérdense que esto fue escrito a la iglesia en Roma, a un pueblo que se había vuelto muy religioso, a un pueblo que había cambiado el evangelio de Jesucristo de gracia, de perdón y favor inmerecido, y le habían agregado que ahora teníamos que ganarnos esta gran salvación, este regalo de Dios, que teníamos que hacer todas estas cosas para poder ser aceptados por Dios, o que quizás si vivimos una vida con un patrón de cosas buenas y son más cosas buenas que malas, en ese día Dios nos va a medir en el balance y va a decir: ok, tú sí llegaste, tú no, tú sí llegaste. Pero la Escritura no enseña eso, hermanos. Eso es doctrina humana. Eso no es doctrina de la Escritura. La Escritura es muy clara en decirnos una y otra vez que no hay justo ni siquiera uno. No hay ninguna persona en el mundo excepto Jesucristo que puede venir ante Dios basado en su propio desempeño. Y por eso nos dice en Romanos 3:23 otra vez, nos dice: por cuanto todos pecaron, todos, y no alcanzan la gloria de Dios. Y me gusta lo que el teólogo y el pastor David Jeremiah dice sobre este tema: ante el estándar perfecto solo cabe pedir misericordia. Cuando nos damos cuenta que no podemos llegarle en las buenas o en las malas, solo podemos venir ante Él y pedirle misericordia. Pero es importante notar en este pasaje que estamos estudiando que Jesucristo no excusa el pecado. Jesucristo expone el pecado a la luz para mostrar que nadie puede resistir sin su misericordia. Y lo que vemos aquí cuando Él le dice esta frase: el que esté sin pecado sea el que tire primero la piedra, es que con eso ellos empiezan a soltar las piedras. Y como punto de aplicación, hermano, de la misma gracia que te alcanzó, acuérdense dónde estábamos cuando nos alcanzó la gracia de Dios por primera vez. Esa misma gracia que nos alcanzó es la gracia que nos impulsa a nosotros para extenderla a otros. Porque cuando una persona entiende de cuántas cosas ha sido perdonada, esa persona ya deja de lanzar piedras. Podemos ver por un momento la imagen de la abuelita. Qué linda la abuelita, ¿no? Un niño dijo: mamá, ¿por qué mi abuela siempre encuentra defectos en todos?
Y la mamá respondió, porque sus gafas son de aumento, pero solo hacia afuera. Pero Jesucristo, hermanos, nos da nuevos lentes. A través de Jesucristo y entendiendo quiénes somos y lo que Dios está dispuesto a darnos diariamente en nuestra vida cotidiana, porque venimos al Padre a través de Cristo, empezamos, en vez de siempre estar juzgando y lanzando piedras, empezamos a ver a la gente con gafas de compasión. Empezamos a hacer vasijas que extienden misericordia y gracia y la verdad, porque hay que decir la verdad. Hay que vivir en justicia, pero la verdad siempre se prepara y se extiende en el amor de Dios. Versículo 8 y 9 dice, e inclinándose, hablando sobre Cristo, de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces imagínense otra vez conmigo la escena. Jesucristo se vuelve a inclinar y empieza a escribir otra vez en la tierra. Y de repente hay un silencio entre todas las personas por lo que él acaba de decir. Pero quiero que noten que Jesucristo no los humilló. Jesucristo los dejó a solas con su conciencia. Y dice aquí la escritura que desde uno a uno, desde los más viejos, los más veteranos. ¿Cuántos veteranos tenemos aquí? Bastantes. Desde los más veteranos, los que ya conocían muy bien lo que es fallar, ¿verdad? Hasta los más jóvenes se van. Y yo creo que esto tiene lógica, ¿no? Que los más veteranos, los más viejos fueron los primeros en marcharse. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque los más veteranos han tenido más años de practicar el arte de pecar. Amén. Uno casi puede imaginarse el más anciano soltando la piedra con calma y murmurando, bueno, ya entendí el sermón, mejor me retiro antes que el maestro empiece a escribir mi nombre en la arena. Miren lo que dice en Romanos capítulo 2, versículo 1. Dice, por tanto, no tienes excusa, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, a ti mismo te condenas. Jesucristo no niega la culpa de la mujer. Lo que Jesucristo está haciendo es que está revelando la culpa universal de todo ser humano. Y la verdad, hermanos, familias, sobre este tema, es que a veces los que tenemos más años en la fe somos los que tenemos más experiencia lanzando piedras. No tienen que decir amén, pero es verdad. Pero se podría decir que nosotros estamos reflejando esa madurez y esa vida de Cristo y esa gracia y esa que somos embajadores de un ministerio de reconciliación cuando no estamos midiendo nuestra vida espiritual por cuántos errores estoy evitando, sino cuánta gracia estoy extendiendo. Porque otra vez el que recuerda de cuánto ha sido perdonado ya no vive su vida señalando, vive su vida sanando. Y el que ha estado en el suelo como esa mujer no se levanta para juzgar. El que ha estado en el suelo como esa mujer es el que se levanta para levantar a otros. Y es en ese lugar donde tú y yo nos volvemos un canal de verdad y de misericordia mezclados perfectamente, porque Dios, Jesucristo, tiene una manera muy especial en esos momentos donde ministramos de enseñarnos qué necesita esa gente. Esa persona necesita esto, pero siempre el mensaje se da con compasión y con amor. Y nosotros vivimos como cristianos para dar libremente de lo que libremente se nos ha dado a nosotros. Así que antes de pasar al siguiente versículo, quiero que pensemos juntos un momento esto como punto de aplicación. ¿Qué piedra necesito soltar hoy esta mañana? ¿Y a quién tengo en mi vida que necesito mirar con los mismos ojos de gracia que Cristo me miró a mí? Otra vez, la madurez espiritual no se refleja por cuántos años llevamos yendo a la iglesia. La madurez espiritual
se refleja cuando estamos reflejando el corazón del Maestro. Amén. Versículo 10 y 11, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, se fueron todos, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Noten aquí varias cosas interesantes. Miren en la primera porción del versículo donde dice la palabra mujer. Para nosotros, en nuestro contexto, suena quizás un poco raro, pero otra vez en el contexto judío hace 2000 años y en el contexto judío por lo general, esta palabra es la misma palabra respetuosa que Jesucristo usa por su propia madre en Juan capítulo 2. Y lo que vemos aquí, hermanos, es que Jesucristo le devuelve a esta mujer acusada su dignidad. Jesucristo le devuelve su valor y Jesucristo le devuelve su humanidad. Y donde los otros solamente vieron una pecadora, Jesucristo ve una hija. Y luego Él pronuncia estas palabras que de verdad expresan claramente el evangelio de Jesucristo. Le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y aunque el texto no nos dice aquí explícitamente que esta mujer recibió a Jesucristo, todo en la respuesta de la mujer muestra que esto es lo que pasó. Noten ahí la palabra Señor. La palabra Señor en la lengua original es la palabra Kiri, que viene de la palabra Kyrios, que es la misma palabra que más tarde usaría el discípulo Tomás cuando dijo mi Señor y mi Dios. Y lo que eso implica es un reconocimiento de la autoridad divina de Jesucristo. Noten que ella no lo llama maestro, no le dice rabino, lo llama Señor, porque algo cambió en su corazón. Y noten también la respuesta de la mujer. Ella no discute sobre su pecado, ella no pone excusas y ella no huye del Señor. Ella se queda, escucha y recibe la palabra que todo pecador necesita oír. Ni yo te condeno. Miremos un momento esa porción, esas palabras en la lengua original. Miren lo que dice otra vez en el versículo 11, la segunda parte. Dice, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. La palabra ni yo te condeno demuestra su gracia. El verbo condeno viene de la palabra katakrino, que significa juicio divino. Es la misma palabra que vemos en Romanos capítulo 8, versículo 1, cuando dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Miren, después en el versículo 11 dice la palabra vete, ni yo te condeno, vete. La palabra vete significa emprende camino en una dirección nueva. Entonces no es solamente una despedida, es una comisión. Y Jesucristo básicamente le está diciendo, sigue tu camino, continúa con tu vida, con tu dignidad restaurada. Y es la misma palabra que se usa aquí, que se usa en otras partes para enviar a discípulos en misión. Después noten que le dice, no peques más. Meketi hamartani en la lengua original le está diciendo a esta mujer, rompe el patrón de pecado en tu vida. Le está diciendo a esta mujer, deja de seguir pecando continuamente. Y entendemos obviamente que no hay perfección absoluta, pero lo que está diciendo aquí es que tiene que haber un cambio de dirección en tu vida. Y es muy importante el orden que vemos en esta porción de la Escritura, hermanos, porque la gracia de Dios, el favor, esta mujer no se lo ganó. Esta mujer se merecía ser condenada y apedreada justo con el hombre bajo la ley de Moisés. Pero Jesucristo extendió favor inmerecido a esta pobre pecadora. Y la gracia, el favor inmerecido de Dios siempre precede la santidad. Entonces Jesucristo no dice, deja de pecar para que ya yo no te condene. Jesucristo dijo, no te condeno, ahora vive diferente. Y es tan importante entender también que la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, no es permiso para pecar. La gracia
es el poder para cambiar. No hay ninguna cosa en nuestra vida que no podemos empezar a ver un patrón de victoria si venimos al Señor con sinceridad y empezamos a trabajar a través de la escritura, la oración y los cambios en nuestra vida, el discipulado, integrarnos con la iglesia, integrarnos en los estudios, rodearnos con personas que son personas de fe, que nos van a alentar, exhortar y animar en nuestra fe. No hay ningún patrón de pecado que Dios no puede quebrar en la vida del cristiano. Pero Dios nos llama a Él. Dios nos llama a dejar el patrón de pecado y nos dice: te he perdonado, he derramado mi favor sobre tu vida, no vivas más tu vida con un patrón continuo de pecado. ¿Y cómo sabemos que la gracia no es una licencia para pecar? Pues miren lo que dice en Tito capítulo 2, versículo 11 hasta el 13. Y vamos a cerrar aquí. Dice: pues la gracia de Dios ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas, se la ofrece a todas las personas. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir como con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Y el gran predicador, me encanta lo que dice aquí Charles Spurgeon, dice: Cristo no la excusó, la transformó. Amén. Y no dijo: tu pecado no importa, dijo: tu pecado no te definirá más. Amén. Entonces quiero cerrar con esta exhortación para todos nosotros esta mañana. Hermanos, Jesucristo no está buscando perfección absoluta. Jesucristo está buscando un cambio de dirección en nuestra vida. Y si tú estás aquí y dices: yo quiero ese cambio de dirección en mi vida porque yo vengo a la iglesia semana tras semana, pero lo que veo es un patrón de pecado en mi vida. Pues quiero animarte y recordarte que para realmente ver este tipo de cambio en tu vida, tienes que entender que la gracia de Dios siempre precede la santidad en tu vida. Es la religión la que te dice: tienes que cambiar para que Dios te acepte. Pero solamente Jesucristo es el que dice: eres aceptado, ahora déjame transformarte. Y otra vez Él no dijo: deja de pecar para que no te condene, sino dijo: no te condeno, ahora vive diferente. Y ese es el poder del mensaje que tú y yo predicamos. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Ese es el poder del Evangelio, la gracia de Dios. Dios nos encuentra justamente donde estamos, en nuestros pecados, en nuestro pozo profundo, completamente alienados de las cosas de Dios, apartados de Dios. Ahí es donde Dios nos encuentra. Dios nos encuentra en nuestra rebelión, en nuestro orgullo, en nuestra justicia propia. Ahí es donde Dios nos encuentra. Pero ahí no es donde Dios nos deja. Dios nos saca de ese pozo. Dios nos derrama su favor y su amor sobre nuestra vida. Y por eso el enfoque y la base de la vida cristiana siempre es ese hecho que la palabra dice una y otra vez: aceptado, amado, redimido, perdonado. ¿Por qué es tan importante eso? Porque ya no estoy tratando de ganármelas con Dios. Ya no estoy tratando de medirme con Dios basado en lo que yo hago. Yo sé que soy libre en Cristo Jesús, no para vivir una vida de pecado, pero he sido libertado de esa vida de condenación, de esa vida donde siempre estoy pecando continuamente sin poder cambiar. He sido libertado para vivir una vida de santidad. He sido libertado porque ya no tengo esas cadenas sobre mi espalda de religión. He sido libertado porque sé que ahora en este momento ante mi Dios yo puedo venir ante su presencia no solamente como un siervo, pero como un hijo amado y aceptado de Dios. Y también tengo esa gran confidencia que aún con todas mis batallas, Cristo está siendo revelado más y más en mi vida diariamente. ¿Por qué? Porque yo sigo viniendo a mi Dios.
Y mi Dios es fiel a seguir cambiándome, transformándome, renovándome. Y pase lo que pase, no importa dónde estoy esta mañana, yo sé que mi Dios me sostiene en sus manos. Yo sé que mi Dios nunca me va a dejar. Y yo sé que mi Dios va a acabar lo que Él ha empezado en mi vida. Y por eso mi certeza no se basa en lo que yo ve, se basa en lo que Él dice. Y por eso esta mañana yo puedo dominar estos pensamientos y recordarme, eso es una mentira, eso lo rechazo. ¿Qué dice tu palabra, Señor? Esta es mi ancla. Esto es firmemente en mi alma lo que me sostiene. Cuando hay problemas en la familia, cuando hay problemas en el ministerio, cuando hay problemas en el matrimonio, cuando hay problemas con los hijos, la circunstancia me quiere hundir, me quiere derribar, me quiere encadenar, pero la palabra de Dios me da libertad. Y no significa que todas las situaciones cambian en mi vida, pero significa que yo puedo hacer lo que dice Dios y ser más que vencedor en toda situación porque estoy anclado en su palabra. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero mi fe no se basa en mí, se basa en lo que Él ya ha escrito. Amén. Amén. Cerramos con esta última escritura que es de gran ánimo para nosotros. Romanos 8:37. No importa la situación en que te encuentras hoy. Esto es una declaración. Si leen el capítulo entero de Romanos capítulo 8, van a ver que la gente estaba bajo tremenda aflicción y problemas en el imperio romano. Y Pablo fue muy claro en dar una lista muy específica de todas las cosas que les estaban yendo mal en su vida. Y Pablo está diciendo, aún con todas estas cosas en tu vida, yo quiero, cristiano, que te quede 100% claro la victoria que tú tienes en Cristo Jesús día tras día en tu vida cotidiana, porque tu fe se basa en lo que Dios ha escrito. Y dice Romanos 8:37, díganlo conmigo. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Amén, amén. Amén, hermanos. Pues vamos a cerrar en oración. Quiero orar por ustedes y si hay alguien, quiero unirme con ustedes en fe porque seamos sinceros, estas batallas en nuestra mente no son fáciles, hermanos. Estas batallas en nuestra mente son constantes día tras día y de verdad que hay momentos donde nos sentimos tan debilitados en nuestra fe que nos sentimos como que no sabemos qué hacer. Pero yo siempre soy muy transparente con ustedes porque creo que es importante que ustedes entiendan que las mismas batallas que ustedes tienen son las mismas batallas que yo tengo. Las mismas batallas. Y la misma manera en que yo puedo tener un patrón de victoria en mi vida, en la misma manera en que tú puedes tener un patrón de victoria en tu vida. Amén. Entonces, con las cabezas inclinadas y los ojos cerrados, si hay alguien aquí que necesita oración en esta área, levanten su mano en fe y me gustaría orar por ustedes. ¿Hay alguien aquí? Amén. Amén, mis hermanos. Vamos a unirnos. Amén. Amén. Vamos a unirnos en fe. Me voy a unir con ustedes. Señor, esta mañana estamos agradecidos por quien tú eres en nuestra vida. Señor, tu palabra, no nuestros pensamientos. Tu palabra dice que somos más que vencedores a través de aquel que nos amó. Y nosotros creemos con todo nuestro corazón que tú eres nuestro Dios, que tú nos sostienes, que tú eres la voz dominante en nuestra vida, Jesús. Tú eres nuestro pastor y confiamos en ti. Y esta mañana queremos rendirnos a ti, Señor. Queremos rendirnos a ti, Señor. Y esta mañana queremos decirte que vamos a ser obedientes a tomar cada pensamiento cautivo en obediencia a Cristo. Vamos a evaluar estos pensamientos que nos bombardean. Y vamos a decidir como un pueblo, como hijos, a creer en lo que tú dices en tu palabra, Señor. Y donde nos sentimos débiles en nuestra fe, Señor, te pido que esta mañana tú nos fortalezcas, mi Dios. Te pido esta mañana que tú nos animes, que nos alentes. Espíritu Santo, nos rendimos a ti, Señor. Resistimos las obras del enemigo y del reino de las tinieblas. Y Espíritu Santo, nos rendimos a ti, Señor. Obra en nuestra mente, en nuestra alma y en nuestro ser esta semana para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Como siempre, hermanos, si tienen necesidad de oración, por favor suban o cualquier cosa después del servicio. Los queremos mucho. Vamos a cerrar con una última alabanza. Que Dios les bendiga, hermanos.